Queridos amigos, ya estamos de vuelta y en breve estaremos conversando con nuestro invitado de hoy, el doctor Alberto Santana, reconocido gastroenterólogo, hepatólogo y experto en endoscopía terapéutica, con un tema que cada vez cobra mayor importancia en la salud moderna, la microbiota intestinal. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, agradeciéndole este espacio de tiempo para beneficio de nuestros televidentes. Qué bueno que pudiste coger este pedacito de tiempo. Sabemos cómo se manejan los médicos, siempre están llenos de cosas. Pero también es muy importante dar a conocer todas estas especialidades que muchísima gente desconoce y que afectan la salud. Así es que gracias por estar por aquí. Gracias a ti por invitarme. Estoy muy contento de estar nuevamente contigo, Maribel. Qué bueno. Y un tema que definitivamente parece que está de moda, parece que necesitamos conocer, que es la microbiota intestinal. Y por eso nuestra primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es exactamente la microbiota intestinal y por qué se ha vuelto un tema tan relevante en la medicina actual? Bueno, mira, nuestro cuerpo está formado por microbios. Nosotros somos un cuerpo lleno de microbios. Nosotros tenemos más de 39 billones de microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Más de 100.000 especies diferentes de bacterias, hongos, protozoos. Y el 50% de estas son bacterias que pueden producir enfermedad. Y el otro 50% es una bacteria que ayudan a que las otras no nos enfermen. Okay. Si hay un desequilibrio en esto, vendrán las enfermedades o la buena salud. Exacto. En el 1907 fue la primera vez que se habló de esto, cuando Eli Meshnikov, un médico ruso, fue a Bulgaria y vio que los búlgaros vivían más que los rusos. Okay. Y él hizo un estudio, investigó, y él vio que los búlgaros tomaban leche fermentada de desayuno. Ah, sí. Y en esa leche fermentada él descubrió que había una bacteria de la fermentación de la lactosa que se llama lactobacilo. Y él le llamó bacilo búlgaro. Se ganó el premio Nobel a la medicina en 1905. ¿Este señor? Sí. Ese señor, con ese estudio, diciendo que las bacterias buenas, como el lactobacilo, prolongaban la vida. Que uno creía que era al revés, ¿no? Que era al revés. Entonces él demostró que sí, que con los lactobacilos se prolonga la vida. Pero ¿qué pasó con esto, Maribel? ¿Por qué no se hizo tanta cosa? La leche, el yogur, la boruga, que es la leche fermentada, no es económicamente vendible, mercadeable. Exacto. O sea, la compañía farmacéutica no le importó mucho esto. Y no fue hasta 1965, cuando en los Estados Unidos comenzaron la casa Lilly, una casa farmacéutica, a decir, bueno, pero si podemos vivir más tiempo tomando esto, vamos a ver si convertimos esa leche fermentada en unas pastillas para darse a los pacientes. Sí. Entonces vieron los probióticos. Pro a favor, bio vida. Okay. Pero los probióticos comenzaron a usarse solamente para la diarrea. Y ahí se murió también, porque solamente si tenía diarrea era que tomaba los probióticos. Claro. Ya, hoy en día se han hecho tantos estudios que sabemos que hay muchos probióticos diferentes y se pueden usar para cualquier tipo de enfermedad. ¿Pero siempre con una enfermedad o para protegernos? O para mantener la salud. Exacto. O sea, si tú no tienes nada, tú lo tomas y tú mantienes tu salud. Yo me tomo mi probiótico todos los días, dependiendo qué tipo. Hay varias cepas. Entonces, dependiendo que yo quiero, por ejemplo, si estoy gordito como estoy ahora, hay unos que ayudan al metabolismo del azúcar y al metabolismo de las grasas. Entonces, ese probiótico es bueno para nosotros ya los envejecientes. Y eso. Hay otros que regularizan la motilidad. Por ejemplo, una persona que comience a comer comida chatarra o que cada vez que coma leche, por ejemplo, que la lactosa, intolerante a la lactosa, intolerante al gluten, que está muy de moda ahora. Que está muy de moda. Hay probióticos para esas cosas. Sí. Entonces te ayudan a que tu cuerpo se defienda de estas intolerancias que son diferentes a alergias. Entonces las intolerancias en realidad no existe una intolerancia a la lactosa, porque en nuestro cuerpo desde los 6 meses de edad no tenemos una enzima que se llama lactasa, que es la que desdobla el azúcar de la leche. Pero uno se va acostumbrando, pero en ciertos periodos de la vida cambia la microbiota y por eso hay que ayudarla para que siga tolerando la leche. Muy raras ocasiones, excepciones, hay 1 o 2 pacientes que son en realidad intolerantes a la lactosa o al gluten, que ya son enfermedades, como la enfermedad celíaca.
Pero otras cosas, déjame terminar ya otra cosa es que hoy en día se habla más de la intolerancia a la lactosa y al gluten. ¿Por qué? Por las modificaciones genéticas que están haciendo en los campos. O sea, un grano de trigo que venga de las aguas del Nilo, que fue el primer trigo que comenzó, es casi del tamaño de un granito de arroz. Un grano de trigo americano es casi del tamaño del dedo gordo de la mano. Porque está genéticamente procesado para que sea más abundante, de más alimentos y poder alimentar a la población que está creciendo cada día. Y ahí vienen los problemas. Pero ahí vienen los problemas siendo grandes de que para mejoría es peor. Es peor. Wow. Todo esto genéticamente modificado es peor. Los insecticidas dañan mucho a los vegetales y nos dañan a nuestro cuerpo. Los insecticidas matan las bacterias buenas que tiene el vegetal. Por ejemplo, un repollo. Tú ves un repollo que está bien bonito, blanquito. Ay, qué lindo está. Y ese es el que tú compras. Ahora, ese está lleno de insecticidas que te van a dañar tu salud. Ahora, el repollo que tiene cositas negras, picaditos de negro, ese sí es mejor para tu salud porque ya las bacterias están ahí haciendo su labor de fermentación. No me diga, y uno piensa que es al revés. Uno piensa que es al revés, por los ojos y la mente. Que no, porque no lo sabemos realmente. Uno cree que ese está bonito, ese es el mejor. Está, ¿verdad? Sí, sí. Y ese es nada que ver. No es así. Bueno, ¿desde cuándo la ciencia empezó a interesarse por la microbiota y qué descubrimientos marcaron un antes y un después? Bueno, mira, en 1952 en Italia comenzó el primer probiótico, que era el Bacillus clausi. Ese ayudaba a hacer un astringente del intestino, a que absorbiera mejor el agua y no tuviera diarrea. Por ahí comenzó la diarrea. Luego vimos que las personas obesas, los niños obesos que no tenían, que nacían por cesárea. Pues es muy importante esto. Sí. Los niños que nacen por cesárea son diferentes a los niños que nacen por el canal del parto. Porque el canal vaginal crea bacterias que bañan al bebé. Claro. El niño por cesárea nace estéril. El cirujano se pone guante, el pediatra se pone su guante a un mundo lleno de bacterias. Claro. Entonces, esos tienen más problemas de alergias, infecciones, intolerancias. Los niños nacen por cesárea más que el canal de parto. El niño que su mamá no le da el seno. En la leche materna hay más de 900 bacterias diferentes que ayudan a la inmunidad del bebé. O sea que un niño que nace por cesárea, que su mamá no le dio el seno, tiene un 60% más de probabilidades de tener alergias, intolerancias, el mismo autismo. ¿Y eso no lo dicen? No, porque es más fácil para el médico hacer una cesárea que tener 24 horas de labor. Sí, o sea, si tú tienes, y la mamá también, hoy en día, por las facilidades y el trabajo. O sea, una madre dice, bueno, yo voy a dar a luz por cesárea tal día a tal hora. Y dura 2 horas y ya se va. Pero yo voy a dar un canal de parto. Tiene que durar a veces hasta 24, 36 horas. Y se duele y eso. Entonces ya... Para hacerlo más fácil. Para hacerlo más fácil. Pero aparte de eso, los seguros médicos le pagan más al médico por una cesárea que por un parto normal. Claro. El parto normal lleva más tiempo que una cesárea. Entonces, la paciente que quiere es más fácil para el médico y le dan más dinero, pues se van a la cesárea. Las cesáreas en Estados Unidos han crecido un 30%. Y aquí en la República Dominicana el 75% no de los partos eso. Eso es ahora. Son ahora. Porque nosotros antes todo era... Del 22, en los últimos 3 años. Sí. En los últimos 3 años. Del 1922 acá ha crecido 30% en Estados Unidos, 45% en América Latina y 75% en la República Dominicana. Wow. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que nosotros desconocemos, que qué bueno que tú nos dejes abriendo todo este espectro de cosas importantes para nuestra salud. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones más importantes que cumple la microbiota en nuestro cuerpo, más allá de la digestión? Bien. Antes creíamos que era solamente la digestión. Qué bueno que me hiciste esta pregunta. En el intestino hay ejes. Se llaman intestino cerebro, intestino hígado, intestino pulmón, intestino piel. Para tener una piel linda, tiene que tener una flora intestinal, una microbiota saludable. Y tiene que ayudarte con probióticos. Entonces, las enfermedades inflamatorias, enfermedades de Crohn's, colitis ulcerativa, son enfermedades autoinmunes que todavía hoy en día la ciencia no tiene un tratamiento, una cura
Para eso. Para eso. Tenemos tratamiento, pero no tenemos una cura todavía. Okay. Entonces, usando probióticos, pro a favor, biovida, ayudando a las bacterias buenas que tú tienes dentro, hemos aprendido a que hay una mejor respuesta de estas dos enfermedades. Pero, por ejemplo, el autismo, que es muy frecuente hoy en día. Antes, cuando estábamos chiquitos, no hablábamos de autismo. No había déficit de atención. Entonces, en el autismo hay ciertas bacterias que crecen más. Una que se llama Akemasia y otra que se llama Firmicutes, que en la microbiota intestinal de los niños con autismo están más desarrolladas. Entonces, ayudando a matar esas bacterias con bacterias buenas, que es diferente a las guerras. La guerra es matar para ganar. Esto es una diplomacia. Yo te voy a dar un amiguito tuyo para que tú hables con él, y es la diplomacia que va a hacer que esa bacteria diga, no le voy a hacer daño, no voy a ir al cerebro, y ahí viene el déficit de atención o la retracción de la atención del autista. Se está curando hasta un 80%. Hay estudios de un 80% que han mejorado. Que ha mejorado el déficit de la retracción. O sea, el autismo hay diferentes tipos, pero hay unos que son retraídos, que no hablan. Esos responden muy bien a ciertos tipos de probióticos. Hay uno que es el probiótico Bacillus reuteri, que es específico para ese. Como te dije, el Bacillus clausi para la diarrea, el reuteri para el autismo. Y hay muchos más, como el Rhamnosus. No voy a decir todos los nombres. No, claro, eso te iba a decir. Para diferentes especialidades. El probiótico es variado. Es variado. Dependiendo de lo que se necesite. Lo que necesites. Ahora, ¿qué pasa? Que ya las compañías no farmacéuticas, sino las compañías que producen productos naturales, como los probióticos, son productos que todavía no están regidos por la FDA, lo han comenzado a comercializar. Entonces tú ves en Amazon, en todas las farmacias, over the counter, que te dicen, compra este probiótico que tiene 80 billones, 60 billones. Esos no sirven para nada. Eso es mentira. Eso es mentira. ¡Wow! ¡Qué bueno saberlo! Entonces, cuando usted va a comprar un probiótico, debe saber qué cepas tiene ese probiótico. ¿Y para qué? ¿Y para qué sirven? Y si se han hecho estudios en humanos. ¿Cómo tú sabes eso? Si tú vas a la farmacia en Estados Unidos, que más lo venden, hay ya sitios para eso. Tú buscas, y si tiene más de 6 nombres diferentes, ese no sirve. Si te dice 80 billones, no que no sirva, que no pero te va no a hacer, es verdad. No es verdad. No te va a hacer daño, pero no es para eso. Claro. Entonces, lo otro es que tiene que tener un nombre, un apellido y un número. Por ejemplo, Lactobacillus rhamnosus GG. Lactobacillus rhamnosus 48, Lactobacillus rhamnosus 77. Para cada cual. Para cada cual. Pero eso solamente lo dice un médico. El médico. El médico te dice cuál es qué es lo que tú necesitas. Así es. O sea, que eso no se compra por comprarlo. Bueno, como la FDA, que es la que nos rige casi al mundo entero, los americanos, no han puesto un coto a esto, las farmacias están vendiéndolo. La venden. Entonces tú vas y lo compras over the counter, tú no necesitas una receta ni nada. Wow. Ahora, si tú necesitas un medicamento, un probiótico como medicamento, debes de ir a un médico para que el médico te diga cuál tomar. Pero que más se ¿Cuándo se necesita un probiótico? ¿En qué sentido? Tú dices, bueno, voy a tener que tomar probiótico. Bueno, mira, ¿qué es lo que me puede pasar? Después de los 6 meses cambia la microbiota. Y hay 2 tipos de microbiota. La microbiota permanente, que con la que tú naces hasta los 3 años, y la microbiota transitoria, que es la que va cambiando dependiendo de lo que tú comas. Dependiendo si tú comes saludable, tú vas a tener una microbiota saludable. Si tú estás comiendo mucha grasa, mucho picante, mucha comida chatarra, va a tener una microbiota diferente. Claro. Entonces, ¿cuándo cambian estas cosas? Con tus alimentos. Pero hay etapas de la vida. Cuando la mujer comienza la menarca, de 10 a 12 años, ahí cambia la microbiota. A los 21 años cambia la microbiota. A los 35 años cambia la microbiota. Y cuando ya estamos en la menopausia, de los 60 para allá, ya 65, cambia la microbiota. Cambia. O sea y va poniéndose peor. Peor. Lamentablemente va cambiando, mientras envejecemos va cambiando para lo peor, para producir enfermedades. ¿Y qué hacemos? Entonces ahí es que uno debe comenzar a tomar probióticos. Entonces, ¿qué probióticos? No esperar a los 65, cuando ya tu mucosa, tu microbiota está como un desierto. Vamos a cogerla todavía cuando está como la selva amazónica, bien verde, con lluvia, a los 35 años. Ahí es que se empieza. A los 35 años ya uno debe comenzar a tomar probióticos para ayudarte a tu microbiota. Pero como diario diario. O sea, como una cosa normal. Sí. Todavía no hay un esquema. ¿Pero por qué no lo dicen? Porque todavía, pues como te digo, vuelvo otra vez a la FDA, que es la que rige. Todavía no hay un esquema de cuántos millones tú necesitas, de cuántas cepas tú necesitas. Pero los estudios que se han hecho hasta ahora, tú necesitas un mínimo de 4 cepas diferentes. Y de 2 millones cada uno,
para la combinación. Y depende para qué tú lo quieras. Como, por ejemplo, si tú eres una persona asmática, están los probióticos, no el Rhamnosus, el Plantarum. Entonces ya sabemos que el Plantarum te fortalece tu pulmón. Sí. El Rhamnosus te fortalece tu intestino. Bueno, el bifidobacterio te fortalece tu hígado. O sea, para el hígado graso hay uno, para los pulmones hay Pero otro. eso lo dicen ustedes, los médicos expertos. El médico. Sí. Ahora, ¿por qué tú dices, por qué no se venden así? Bueno, porque todavía no se ha legalizado, o la FDA no ha dicho que sí que se use. Pero aún así ustedes los recomiendan. Sí, porque ya se han hecho muchos estudios y hay un grupo, más de 20 diferentes, que se han hecho estudios en humanos. Antes era en ratas que se hacían. Ya tenemos estudios en humanos. Entonces, con esos estudios en humanos es que podemos clasificar las cepas. Y no debe tomarse una sola cepa porque puede producir resistencia con los otros. O sea, hay que usar una combinación de cepas para que esa microbiota se fortalezca y crezca bien. Porque no es tampoco que sea buena todo y malo y nada de malo. Hay que tener un equilibrio. Hablando de eso, eso que tú dices que desde los cuántos, menos de los 60. A los 35 años ya debería tener uno debería de... Sí, exactamente. Debería tener. Hay personas que pueden no necesitarlo. Bueno, mira, no todo el mundo... ¿Existe o no? Sí. No todo el mundo envejece igual. Exacto. No todo el mundo le hace daño en la misma comida. Depende mucho cómo tú cocinas y el tipo de cocina. Por ejemplo, no es lo mismo que tú comas un arroz blanco asiático a un arroz blanco dominicano. Claro. El arroz blanco asiático primero lo lavan, le quitan el almidón y luego lo hierven sin nada. Aquí no, aquí le ponemos sal, orégano, un ajito, una cebollita, un limón. Digo, algunos. Un aceitico y nos comemos el concón. Pero la mayoría. Y nos comemos el concón, que es muy bueno. ¿Por qué es el concón? ¿Por qué es tan bueno? Porque tiene toda la sal y toda la grasa. Y toda la grasa. Sí. Por eso es que es tan bueno al paladar. Entonces no es lo mismo comerse un arroz hervido chino, por decir así, o asiático, a un arroz dominicano. Aquí hacemos muchas combinaciones, la grasita, un locro de longaniza, un locro de patica, unas cosas que no lo hacen los asiáticos, por ejemplo. Entonces los japoneses tienen una prolongación de vida mayor. La microbiota japonesa es diferente a la microbiota de nosotros. Pero no solamente es la microbiota, también la microbiota ejerce una función en el cerebro. O sea, el eje intestino-cerebro. Dependiendo de cómo te tu microbiota, tú eres más agresivo, tú eres menos comunicativo. Y sabemos hoy con los puntos azules que tanto la microbiota como conversar y tener una armonía, paz y amigos, tú duras más tiempo que si viven peleando todo el día y comiendo picapollo. Claro. Ahora, esto de la microbiota, una cosa importante, alguien que no lo ha conocido nunca, ni sabe qué efectos tiene en tu cuerpo, y ya a cierta edad te dice, yo quisiera que me dijeran algo, porque nadie lo dice. O sea, nadie te lo ha dicho. En tu vida, tú no puedes comer esto, todo lo que estamos hablando hoy día. ¿Por qué no lo preguntan? ¿Por qué no es importante? Bien, todavía se hacen ya los exámenes de la microbiota. ¿Se hacen? Sí, se hacen, pero solamente están aprobados. ¿Y cómo se hace eso? Están aprobados. ¿En sangre? No, en las materias fecales. En las materias fecales. Están aprobados científicamente para estudios, porque todavía, como hay una microbiota transitoria, yo me puedo hacer mi microbioma, que me lo he hecho hoy, y voy y me como un mofongo mañana y me lo hago la semana que viene y va a estar diferente. Entonces no debemos hacer exámenes de la microbiota para tratar enfermedades, sino que sabemos que tu microbiota, a medida que van pasando los años y los estudios que se han hecho, va cambiando los firmicutes y las bacteroidetes. Entonces ya a los 35 hay menos firmicutes y más bacteroidetes, dos tipos, para no... Y cuando van unos más altos... Entonces después de los 35 uno da esos probióticos. Ajá. Ahora, si tú tienes un niño autista, por ejemplo, si tú tienes un familiar con una enfermedad de Crohn, con una enfermedad de colitis ulcerativa, a eso se les debe de hacer una microbiota para saber qué está pasando desde que nació. Y ver cómo está la microbiota permanente, no la transitoria que es la que estamos midiendo ahora. Yeah. Entonces, es muy costosa, dura mucho tiempo. Todavía no sabemos exactamente cómo es el transporte de estas materias fecales, aunque sabemos que hay ya frasquitos especiales. Si tú quieres hacerte un frasquito especial, tú le mandas a los Estados Unidos. Eso se manda afuera. Cuesta $1,600. Wow. Está bajando el precio últimamente, pero está sobre los $1,000. Y en realidad no es todavía un análisis como hacerte un cultivo de garganta para decir amigdalitis. No es así todavía.
Pero bueno, ya nos están haciendo señas que yo creo que tú vas a tener que volver. Porque Pues estamos por el principio. Yo creo que no habíamos comenzado todavía. Pues mira, déjame decirte que una persona que nunca ha oído hablar de eso, ya con una cierta edad, que come lo que considera normal, pero no necesariamente. ¿Qué pasa cuando se hace un examen a ese nivel? Una mujer o un hombre de ya 60, 70 años que nunca lo usó ni sabía lo que existía. ¿Cómo funciona? Bien, se hace el análisis de la microbiota, se llama el microbioma y me va a decir todo lo que está mal. 80 a 120 bacterias diferentes. Me va a decir, pero todavía es posible. Sí, es lo posible. Que la pregunta. Entonces, sí, es posible. Y te va a decir cuál tú tienes más. Tú tienes mucho firmicutes, por ejemplo, pues vamos a atacarte esos firmicutes para reducirlo. Pero todavía no sabemos si en realidad bajándolo vamos a hacer que tú vivas más. Claro. Entonces, mientras tanto, los lactobacilos, el lactobacillus rhamnosus, son los que ayudan al envejecimiento. Entonces, hay otros que ayudan al Alzheimer, al Parkinson, se están usando. Entonces, pero a menos que tú no tengas ya una enfermedad definida, entonces no debe hacerte la microbiota. Ahora, si tú eres una persona que tiene un familiar con antecedentes de Alzheimer o con Parkinson, ya podemos darte los probióticos que se han usado o que se están usando en estudios de investigación para que tú lo tomes. ¿Por qué? Porque no tiene ningún efecto colateral y te pueden hacer bien. Perfecto. Ahora, no compres por Amazon ni los 80 No, debería millones. de ser, además, siempre debería de ser a través de un médico como tú. O sea, tú eres el que puede decir, necesitas esto o no necesitas esto. O sea, definitivamente no podemos inventar. De que ahora, para comprarlo en Amazon, usted tiene que tener una idea Hoy precisa. en día, cuando tú oyes los probióticos, tú crees que es solamente para la diarrea. Y ese se vende y la gente la compra. Ese tiene una sola cepa. Ese no debe usarse por más de 5 días. Entonces, ¿por qué? Porque como es una sola cepa, te va a crecer mucho, una sola bacteria. Ya. Y tú quieres una armonía dentro. Ya. O sea, tienes que usar combinaciones de los probióticos. O sea que si tú quieres ir a una farmacia y buscarlo, tú dices, ¿cuál tiene combinaciones? Hay muchos acá. Hay con combinaciones. Sí, hay con no voy a Bueno, mencionar lo pero importante... hay por lo menos 7 con combinaciones que se usan en forma regular en personas como nosotros, ya que pasamos los 35. Así mismo. Bueno, eso es cierto y lo importante es ir donde el médico, lo importante es quizás que el médico conozca cuál es la alimentación que estamos usando, qué está mal y qué no está bien. Es algo que definitivamente la gente no piensa en eso, nada más cuando viene una enfermedad. Y entonces ahí es que pasa la cosa. O sea que me parece sumamente importante que la gente conozca el microbiota. Yo no lo conocía así como tal, con todas estas especificaciones. Y cuánto me gustaría que pudieras volver y seguir pues dando al pueblo pues todo lo que es importante. Pero yo quiero que tú dejes, por supuesto, un mensaje para la importancia de cuidar nuestra salud digestiva a través de la microbiota a nuestro público televidente. Bien, yo siempre digo que todo se puede hacer con moderación. Ahora, cuando tú abusas de esa moderación en todo, hasta la religión en exceso es mala. Si tú ves a una persona con un megáfono en la esquina diciendo el mundo se va a acabar mañana, tú dices, ese hombre no está muy bien de la cabeza. Entonces, los alimentos, sabemos todo, que si tú comes 2 libras de chicharrón, te va a hacer mal. Claro. Te comes un mofongo que tiene muchas combinaciones, te va a hacer mal. Entonces, una comida saludable es una comida sin muchas combinaciones. No quiere decir que un jueves tú te comas un chicharroncito, un día te comes, si te gusta, un callo a la madrileña, una patita, pero no hacerlo siempre. Vegetales, proteínas, almidones y grasas, el cuerpo la necesita. Entonces hay que buscar una moderación con eso. Los vegetales son más saludables y se digieren mejor y son prebióticos. O sea, cuando tú te comes un vegetal, ese se convierte en un probiótico para ayudarte. Okay. Entonces, las grasas no son prebióticas, esas te matan. Ahora, las proteínas también son buenas, pero los excesos son malos. Entonces, cuando tú te vas a servir un plato, la mitad de vegetales, entonces la otra mitad tú la divides en un poquito de proteína, un poquito de grasa y un poquito de azúcares. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, hay que empezar a cuidarse antes de que lleguemos, ¿verdad? Con la microbiota. Esto se va a poner de moda porque definitivamente el doctor va a volver por aquí a seguir dando a conocer todo esto que yo lo desconocía. Yo no sabía que yo tenía que irme a chequear eso. O sea, uno normalmente va al médico cuando tiene un caso grave. Bueno, mira, Maribel, no hay un solo congreso en el mundo de todas las especialidades que no se hable de la microbiota. De la microbiota. De neurología, neurocirugía, diabetes. ¿Y aquí has tenido? Aquí también, sí.
Bueno. Un médico de cualquier especialidad no va a un congreso donde no haya 1, 2 o 3 temas de la microbiota. En el 2022 habían 230 papeles publicados. Hoy en día hay más de 25,000 papeles publicados de la microbiota. O sea que en estos 3 años hemos aumentado mucho. Y yo creo que de aquí al 30 vamos a en vez de dar antibióticos, que son en contra biovida, vamos a dar probióticos para modificar tu microbiota y hacer una armonía, la diplomacia y no la guerra de matar. Perfecto, bueno, pues te lo agradezco muchísimo. Yo creo que todo el mundo se va a poner a pensar que tenemos que cuidarnos a través de algo que no estábamos dándonos cuenta de que estamos haciendo mal, ¿no? Así es que yo te agradezco muchísimo y de verdad, yo sé que un médico siempre está hasta aquí de trabajo, pero lo vamos a traer de nuevo porque tenemos que seguir dando estos consejos tan importantes sobre la salud. Te prometo que volveré. Muchísimo te lo agradezco. Nosotros ahora nos vamos a una segunda pausa comercial. A nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.